Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos cada sábado aquí en su espacio Hablemos de la Biblia. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema acerca de Jesús y el perdón. El perdón te hace libre. Vamos a tratar este tema basado en los principios bíblicos. Vamos a contextualizar con 2 o 3 escrituras, más historia acerca del perdón manifestado con Jesús, tanto al hombre per se como a la humanidad. Vamos a tratar el tema de Jesús y el perdón. Vamos a tratar un tema muy interesante el día de hoy, en estos tiempos donde estamos falta de amor, donde la gente, como dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, donde vemos una nación donde cada día la gente se odia, pelea entre sí, tal como dice la Biblia, padres contra hijos, hijos contra padres. Vemos cada día los niveles de desamor que hay, a donde vemos recientemente noticias de que un hijo le quita la vida a su propia madre, hermanos contra hermanos, en fin, vivimos un mundo caído, donde vemos que la violencia está cubriendo completamente las naciones, pero la misericordia y el perdón de Dios siempre están ahí dispuestos para reconciliar al mundo con Dios. Entonces, para el tema de hoy, vamos a leer una base bíblica, lo cual le pido a producción, por favor, que son tan amables, nos pongan ese pasaje bíblico acerca de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Recuerden, estamos tratando el tema Jesús y el perdón. Leemos así, dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Es interesante este pasaje. Dámele a los próximos versículos, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Con insistencia, como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, producción. Interesante pasaje bíblico que acabamos de leer, lo cual nos dice en el subtema Jesús y la mujer adúltera. ¿Qué nosotros queremos tratar en este tema en sí? Fíjense que antes de iniciar ese episodio, nos dice primero que Jesús se encontraba en el monte de los olivos. Estaba orando en el monte de los olivos. Ocurrieron muchos episodios muy interesantes con la vida de Jesús. Primero, Jesús siempre frecuentaba el monte para ir a orar. Jesús, ahí en el mismo monte de los olivos, ahí fue también el lugar a donde los adversarios, los romanos, junto con Judas, fueron a buscarlo el día de apresamiento de él. También fue el momento en que él sudó
gota de sangre allá en el Getsemaní, ¿verdad? En esa historia también fascinante. Pero permítanme decirles que en ese mismo monte Jesús fue también que desde ahí ascendió al cielo. Y según dice las Escrituras en el libro también de Zacarías, en ese mismo monte Jesús pondrá los pies de regreso a la tierra, como esa promesa que le dijo a sus discípulos, que cuando él ascendía, que los discípulos le miraban, decía: varones de Galileo, ¿qué estáis mirando? Este Jesús que ustedes lo ven, que he quitado de ustedes, este mismo Jesús volverá. O sea, en ese monte de los olivos sucedieron muchas cosas de Jesús y todavía falta esa que se cumpla, que es la venida de él a la tierra. Y en ese monte, por vez primera, cuando descienda en la segunda venida, va a pisar sus pies. Pero también otras cosas de este monte. ¿Qué sucede? Que en ese momento que Jesús oraba, que baja de este monte, ya para entrar otra vez a la ciudad, ¿sabían ustedes que ya Jesús tenía una orden de arresto? Ya Jesús estaba haciendo por el grupo del Sanedrín, ya lo habían sentenciado y lo estaban buscando. Mas Jesús en este momento estaba en oración, amaneció la noche entera y luego al otro día va a Jerusalén. Algo interesante de esto y un aprendizaje que me da a mí, que en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, el ser humano debe cada día más conectarse con el Señor. Vemos personas que hay gente que solamente acude a la oración, acude a buscar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos cuando las cosas se tornan más duras, pero cuando las cosas están bien, dejamos muchas veces de orar. Entonces Dios tiene que venir y apretarnos para que le recordemos que Él está ahí y que Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Jesús, no importa que le estaban persiguiendo, no importa lo que estaba pasando, los padecimientos en ese momento, Él estaba en oración. Y nos da una gran enseñanza, que cuando las cosas, a pesar de la turbulencia de la vida, estén difíciles y duras, siempre nuestras rodillas deben de estar prestas para orar al Padre, de donde viene toda la respuesta. Entonces, cuando Él baja, se encuentra con el episodio de que los fariseos, al verlo, le llevan una mujer que dice la Biblia que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Oigan esto, ¿por qué se la llevan a Jesús? Si a Jesús ellos no lo consideraban el maestro, no lo consideraban como verdaderamente un ungido, pero no, se la llevan a Jesús, no simplemente estaban dándole un reconocimiento, sino era llevándole una tentación a Jesús para ver qué él hacía con ese caso. Entonces le llevan a la mujer y le dicen: maestro, la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tú crees que podemos hacer con ella? Oigan esto, cuando Jesús ve este episodio, ¿sabían ustedes que en el libro de la ley, tal como ellos le mencionaron, dice la ley es mosaica, lo cual se encuentra en el Deuteronomio 22, que se lo voy a leer bien claro? Oigan bien lo que ellos le manifestaron. Oye lo que dice las Escrituras, porque ellos siempre mencionaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá, las leyes mosaicas, para decirle a Jesús lo que se debía de hacer. Entonces oigan lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Eso era una ley que había para los que encontraban haciendo el acto del adulterio. Mas cuando se la llevan a Jesús, oigan el episodio interesante que hay en este pasaje bíblico. Jesús no le responde nada en ese momento, sino que inclina su rostro hacia el suelo y con un dedo comienza a escribir. Y ellos están hablando y diciendo: esta mujer la encontraron, pecó, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y Jesús con su dedo, su paciencia, escribiendo en la tierra. Y dice las Escrituras que en ese momento que Jesús escribía, cada uno de ellos iba alejándose
y yéndose del lugar donde estaba Jesús escribiendo. Dice que desde el mayor, o sea, desde el más viejo hasta el más joven, todos se fueron y dejaron a la mujer sola. Cuando Jesús levanta la vista, ya sabiendo que todos se dispersaron, le pregunta a la mujer: ¿y dónde están los que te acusan? Es interesante este pasaje, digo yo. ¿Y por qué fue que se fueron? Estudiosos, eruditos de la materia, dicen que en ese momento simplemente son comentarios de exégetas, teólogos, investigadores, que eso que Jesús estaba escribiendo con el dedo en la tierra era el pecado, era las cosas que hacían cada uno de aquellos que llevaron a esa mujer a la presencia de Jesús. O sea, Jesús estaba escribiendo, ahí está Juan, ¿verdad? Juan, pero tú mentiste ayer. Pedro, pero tú hiciste aquello. Y a cada uno le estaba escribiendo algo. Entonces ellos decidieron irse. Entonces cuando Jesús le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, ¿verdad? Entonces ellos no te acusan. Ah, bueno, yo tampoco. Vete y no peques más. Esa actitud de Jesús, ese Jesús perdonador que nosotros vemos en este episodio, nos trae a colación muchas cosas en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos vivimos juzgando, vivimos señalando a personas que hacen ciertas cosas. Unos que roban, otros que matan, otros que hacen aquello, otros que chismean, otros que hacen muchísimas cosas. Pero nunca nos hemos pensado a ver que nosotros también hacemos muchas cosas mal. Eso es como dice la Biblia. Tú te estás fijando en la paja del ojo ajeno, pero no mira la viga que está en tu ojo. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de los Romanos, están destituidos de la gloria del Dios o del Señor. Todos somos pecadores delante de la presencia de Dios. No hay pecado blanco ni pecado negro. Permítanme decirles que hay muchos que dicen: no, este pecado es sencillo y yo miento y no nada. No. Para Dios todos los pecados son iguales. El que roba tiene la misma dimensión del que miente. Tiene la misma dimensión del que hace chisme. Tiene la misma dimensión del que murmura. Todos los pecados tienen el mismo nivel delante la presencia de Dios. Ahora nosotros nos ponemos a reflexionar en un dato estadístico que dice que por la mente humana pasan alrededor de más de 10,000 pensamientos a diario. Y si nosotros de esos 10,000 pensamientos tomamos en cuenta, por lo menos para decir un ejemplo, 10 pensamientos malos, oigan, de 10,000, vamos a tomar 10 pensamientos malos, eso como que, ¿verdad? Ya es demasiado poco, de 10,000, 10, pero vamos a dejarlo así. Ahora, 10 pensamientos malos me indica que son 10 pecados. Tú estás pensando, qué sé yo, una mentira, estás pensando acostarte con alguien que no es tu esposa, estás pensando coger algo que no es tuyo, en fin, pensamientos negativos que vienen a la mente del ser humano, hacer un negocio ilícito, hacer ciertas cosas. Entonces, si yo de esos 10,000 cojo 10 solamente, lo llevo a la semana, 10 por 7, son 70, ¿verdad? Ya van 70 pecados ahí. Ahora vamos a llevarlo a las 4 semanas de 28, 7 por 4, 28. ¿Cuánto es? 280 pecados. Oigan eso, en un mes tenemos 280 faltas. Ahora, esos 280 vamos a llevarlo a 10 meses, son 2,800. O sea, al año, tomando 10 pensamientos malos, pecaminosos que pasan por nuestra mente, nosotros tenemos alrededor de 3,200 pensamientos. Y cada día que pasan por nuestra mente y nosotros ni pedimos perdón, ni reflexionamos de eso, si lo llevamos a la edad que uno tiene actual, debería de estar sobrepasando alrededor de más de 30, 40,000 faltas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decir, si con 30,000 nosotros vamos a donde un juez terrenal y le presentan eso, ¿qué ustedes creen que nos cabe a nosotros? La horca, como dicen por ahí, la pena de muerte, cadena perpetua. Si vamos con tanta falta,
delante de un juez. Mas Jesús, en su infinito amor, como dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús vino a dar vida y a darle en abundancia. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue para perdón de los pecados de la humanidad. Y este caso, este episodio que vemos aquí, que dice, la ley dice que hay que matarla, la ley dice que hay que apedrearla, la ley dice que hay que hacer X cosas con ellos. Mas Jesús le dice, pero es que nosotros también hemos cometido pecado. Si ustedes no han pecado, el que esté libre, que comience a arrojar la primera piedra. Entonces eso fue lo que causó que aquellas personas, al ver esa palabra de Jesús, se fueran del lugar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Que más la dádiva del Señor es la vida eterna en Cristo Jesús. El perdón de los pecados solamente viene y se recibe a través de la persona del Señor Jesucristo. El único que tiene facultad para perdonar los pecados del hombre, de la humanidad, se llama Jesús. Y eso fue lo que hizo en este episodio con aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mucha gente te quiere juzgar, mucha gente te quiere señalar como que tú eres lo peor, como que tú eres la persona que hiciste, que cometiste tantas cosas, pero no se fijan en sus pensamientos y no se fijan en sus actos. Entonces desde aquí lo podemos decir, esa palabra grandiosa de Jesús, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios no nos ha llamado a condenar, Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios nos ha llamado a perdonar. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús y miremos más hacia adelante en el próximo pasaje bíblico algo interesante que Jesús nos dice acerca del perdón. Producción, por favor, me gustaría que coloque el próximo verso bíblico, que dice en Mateo 6:12, y perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dónde se encuentra eso? En la famosa oración del Padre Nuestro. Jesús le está diciendo, aprendan a perdonar, que como yo lo perdoné a ustedes, así también ustedes perdonen a otro. Me gustaría rápidamente ver la otra base bíblica, que esta me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esta es una conversación que Jesús sostiene, que los discípulos y Pedro, después de un mensaje que Jesús le da, Pedro le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias, producción. Oigan esta palabra, miren. En la antigüedad estaba la ley del perdón. ¿Cuál era la ley del perdón? La ley del perdón era que era 3 veces. Sí, si una persona te faltaba a ti, tú ibas y lo denunciabas en la iglesia, en el templo, con alguien. Tú ibas solo con alguien. Oigan esto, ¿cómo era? Entonces, esa persona, si no cambiaba y volvía a cometer el mismo pecado, la misma falta, esa persona que lo vio y lo descubrió, entonces iba con 2 testigos, oigan bien, con 2 o más testigos a decirle, otra vez la persona cometió la falta y no sé qué hacemos. Ok, le llaman la atención y se le da una segunda oportunidad. Pero luego esa persona vuelve y comete la falta, entonces dice las Escrituras que esa persona se lleva, ya se le dio la primera oportunidad, la segunda, y que en la tercera le dicen hay que sacarlo de la congregación y llamarle gentil o publicano, o sea, lo más despreciable que existía en ese momento, entonces se sacaba fuera de la congregación. Oye eso, a la tercera. Pedro, cuando escucha esa historia de Jesús, entonces le dice, maestro, debemos de perdonar a nuestro hermano hasta 7 veces, o sea,
Pedro, en su inteligencia personal, le agregó 4 días más para ver, entiende, buscar el favoritismo con Jesús acerca del perdón. Pero Jesús se fue más lejos de eso que dice Pedro. Y le dice, Pedro, no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que multiplicado, ¿saben qué nos da eso? 490. O sea, el perdón es infinito. Debemos de aprender a perdonar a las personas. Debemos de aprender a restaurar a la vida. Si alguien cometió un error, llámelo, siéntese con él. Porque hoy en las empresas, hoy en las iglesias, hoy en muchos sitios, cuando alguien comete un error, lo quieren sacar inmediatamente. No saben cuál es la acción que lo llevó a esa reacción a esa persona. Y con este mensaje lo que quiero decirle, que cuando alguien comete una falta, llámelo, restáurelo, ayúdelo y perdónelo. Ahorita le hablábamos de ese encuentro de Jesús y la mujer adúltera. Después le hablamos del tema de Jesús que le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7. O sea que el perdón debe de ser infinito. Y Él nos da una enseñanza en el Padre Nuestro. Padre, si Él nos ha perdonado a nosotros nuestra deuda, también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Ahora vamos a seguir leyendo otro encuentro, ¿verdad? En la Biblia muy interesante acerca de perdón. Producción, por favor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer la cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó, Señor, venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es muy interesante. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de su consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Oigan esto está súper interesante este pasaje. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¡Wow! Interesante, este pasaje bíblico nos muestra esta historia. Jesús hablando esta parábola, le dice la historia de este rey. Un hombre tenía una deuda. El rey lo manda a buscar y le dice, no, este hombre hay que meterlo a la cárcel porque me debe mucho dinero, no sé. Y entonces dice que el rey, la persona, el deudor, comenzó a pedir misericordia, perdón. Tengo familia, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y dice que el rey se conmovió al verlo, ¿verdad? Pidiendo perdón y le perdonó la deuda. Y cuando el rey la perdona, él va en el camino y alguien le debía a él, como decimos acá, él debía en el banco miles y cientos de miles y este hombre le debía 2 chelitos, porque no era tanto que le debía en sí, comparativo con lo que le perdonaron. Entonces él va y le dice, págame lo que me debe. Oye eso, a él le perdonan una deuda y sigue más adelante cobrándole a alguien que le debía. Dame lo mío. Y como el otro no pudo pagarle, fue y le puso una denuncia y lo metió en la cárcel. Entonces ese episodio llega al oído del rey y el rey lo manda a buscar y le dice, pero caramba, tú me debías a mí y yo te perdono. Entonces alguien te debe a ti también
pequeñas cosas y tú no le quisiste perdonar y lo metiste preso, bueno, vamos a tener problemas. Ahora tú, si no me vas a pagar, tú también vas a ir al calabozo. Y hasta que no me paguen, estará ahí. ¿Qué historia esta más fascinante del perdón? O sea, nosotros podemos ver ahí que el rey tiene misericordia, pero más adelante él no tiene misericordia del otro. Nos da una enseñanza. Nosotros, como decíamos en anterioridad, somos pecadores por naturaleza. Y Dios nos ha dado el perdón y el acceso directo para que nosotros le busquemos. Él nos ha abierto la puerta del corazón, de su cielo, para que nosotros habitemos en Él. No importando lo que nosotros hayamos hecho, para el Señor simplemente lo que le interesa, un corazón contristo y humillado, tal como dice la Biblia, el Señor no lo desprecia jamás. No importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes humillado delante de la presencia de Dios, si tus pecados son rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Eso es lo que hace el Señor. Transformar tu pecado, transformar tu vida para que tú seas un ente de bendición y que esa deuda que tú tenías con el Padre, Él la pague para que tú en lo adelante viva una vida plena delante de Él y también ayude a otro a restaurar y a buscar el perdón. Pero hoy vemos muchas personas que se creen súper santos, que los únicos santos son ellos, que no cometen falta, que no cometen errores. Y nada más vemos con un dedo acusador que fulano hizo esto, que fulano aquello. Y no vemos en él ese amor por los demás. Entonces, cuando yo veo ese dedo señalador constantemente, me recuerda la historia de este siervo y el rey. Tus pecados fueron perdonados, pero tú no puedes perdonar a otro. Con esto queremos decirle que Dios nos está llamando a través de su palabra que aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdón trae restauración. El perdón trae sanidad espiritual en nuestra mente. Hay seres humanos que tienen toda la vida cargando a alguien en su mente que le hizo daño, a alguien en su mente que habló mal de él. No. El perdón te hace libre. Perdona a esa persona. Permíteme decirle que si nosotros no lo perdonamos, entonces no tendremos acceso delante de Dios. ¿Usted lo sabía? Porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios tampoco perdonará a nosotros, porque todos hemos ofendido y hemos faltado. Vamos a la próxima cita bíblica, por favor, para que sigamos rápidamente en este contexto de esta palabra. Miren, este es un poco esta historia acerca de Filemón. El amor y la fe de Filemón, la buena reputación de Filemón. Dice así: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y sigue diciendo este pasaje bíblico más adelante acerca de esta historia de que Pablo estaba encarcelado y que allá, por favor, sí, había una persona llamada Onésimo. Asimismo, oigan lo que dice: una petición de misericordia para Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, sigue diciendo el pasaje bíblico, que te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio.
pero para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Está bien, producción ahí. Muchas gracias. Oigan esta historia, ya en la parte final de nuestro programa. La historia de Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo. Filemón era una persona prominente de Roma, lo cual tenía a su cargo varios esclavos. Oigan esto, porque el tener esclavo era lícito en aquel tiempo. Pero Filemón, aparte de ser una persona que tenía recursos, dinero, y tenía esclavo, tenía una fe profunda en el Señor Jesucristo, que había recibido el mensaje del Evangelio de la salvación. Entonces, Onésimo, que era su esclavo, uno de sus esclavos, en un momento dado se escapa, oigan esto, se escapa, y en el trayecto del camino y de los tiempos se encuentra que había un hombre que estaba predicando en la cárcel, llamado Pablo, y que al escuchar el mensaje de la libertad de la salvación, Onésimo recibe a Cristo por parte de este hombre llamado Pablo, que estaba preso. Entonces aquí vemos un dilema. Hay un hombre que está cautivo y está fuera de la cárcel, pero hay un hombre que está libre, pero está preso físicamente. ¿Qué quiero decirle con eso? El pensamiento que muchas veces nosotros tenemos es que la libertad es solamente nosotros estar en la intemperie, poder trabajar, poder tener una familia afuera y todo eso es la libertad. O tener un buen trabajo que le llaman, entre comillas, tener libertad financiera. Pero la libertad más grande que puede tener el ser humano es tener a Cristo en su corazón. Hay muchas personas que tienen independencia económica, que están bien económicamente, que tienen una familia estable, que tienen empresas, que tienen negocios, que tienen trabajo, que tienen ciertas cosas, pero siempre viven una vida vacía, una vida en depresión. ¿Por qué? Porque hay una libertad que solamente viene por parte del Señor Jesucristo. Y Pablo, aún estando preso, él compartía el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, y era una persona libre espiritualmente. Onésimo, que estaba afuera, pero era un esclavo de verdad, recibe a Cristo y le confiesa a Pablo lo que él es y qué le pasó. Entonces Pablo, al escucharlo, dice, pero Filemón era tu amo. Déjame escribirle una carta desde aquí para que él te reciba nuevamente y ya no te reciba como un esclavo, sino te reciba como un hermano, como un hijo de parte, ya que tú eres de nosotros por la gracia del Señor. Entonces eso es lo que hace la gracia del Señor, nos une. Nos pone en contextualización de que ya no somos ni extranjeros ni abenedictos, sino que ahora nosotros somos conciudadanos de los santos y todos somos parte de una familia del Señor. Todo aquel que profesa a Cristo, somos todos una misma familia. Nuestro apellido es ahora cristiano. No puede haber guerra entre nosotros, siempre debe de existir el amor y la unidad, no importando la denominación en la que tú frecuentes. Entonces Pablo le escribe esta carta a Filemón y le dice, reciba ahora a Onésimo. Yo sé que él era esclavo tuyo, yo sé que te falló, pero él ahora ha recibido a Cristo y permíteme decirte que él para mí es útil, pero no puedo tenerlo porque estoy en la prisión. Te lo voy a mandar a ti para que, aparte de que lo reciba, ya no me lo trate como un esclavo, porque ahora es uno igual que nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. Eso es lo que hace el perdón. Nos unifica. Y ahora ese Onésimo, que era un esclavo que estaba corriendo, ahora se convierte en un aliado para la distribución del Evangelio también. Qué bonita historia del perdón también que nosotros vemos manifestado en esta palabra. Vamos a leer ya otro último versículo para compartirle algo. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más será para ti, tanto en la carne
como el Señor. Dámele a los versículos ya finales, por favor, hacia abajo, lo más que nosotros podemos, más hacia abajo, que está en el penúltimo de la reflexión, para que nosotros tengamos un contexto ya final acerca de lo que es el perdón. Por ejemplo, dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Me gusta esta palabra y se la voy a repetir. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Gracias, hermano. Cuando Miqueas habla acerca de que ahora los pecados el Señor lo va a colocar en las profundidades del mar, hay otro pasaje que dice que Él nunca se va a recordar de estos pecados o de esta falta. Hoy día hay muchos buzos espirituales. ¿Sabe cuáles son los buzos espirituales? Que si tú cometiste una falta hace 10, 7, 15 o 20 años atrás, allá van esos buzos a buscar ese pecado que ya el Señor te perdonó, te limpió y te restauró, a traerlo al presente y para juzgarte y para decirte, usted hizo esto en aquella ocasión, usted violó aquel pacto, usted hizo esto, usted hizo lo otro, y ese dedo acusador va 15 años atrás a buscar el pecado. Mas cuando yo veo esto, este pasaje bíblico de Miqueas, me conforta mi alma, porque lo que me da a entender que mi deuda y mi pecado, lo que yo cometí, el Señor los borró hace tiempo y lo llevó a las profundidades del mar, y dice que desde ahí nunca más el Señor lo olvida. Por ende, si el Señor me perdonó, ¿quién tú eres para que me juzgue? La Biblia dice, uno solo es el dador de la ley, que puede juzgar y que puede hacerte perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue al otro? Así que la Biblia lo que nos manda siempre en todo tiempo, a perdonar. Si alguien cometió una falta, llámelo, háblele con amor y restáurele. Y dígale, el Señor te perdonó, yo también te perdono. Y como Él ha perdonado tus deudas, yo también te perdono. Y la pregunta de reflexión, ¿quién se atreve a perdonar una deuda? Si alguien te cogió un dinero, no lo puede pagar, ¿te atreverás tú a perdonar esa deuda? Si alguien te ofendió, ¿te atreverás tú a perdonar esas ofensas? El Señor dice que si nosotros lo perdonamos, Él también nos va a perdonar. Y que si nosotros no lo perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Me gustaría poner una reflexión final que tenemos ahí, por favor, para leerla, que dice, el hombre crece cuando se arrodilla. A falta de perdón, deja venir el olvido. Pero me gusta esta que dice que cuando perdona, liberas tu alma. Pero cuando dice lo siento, libera dos almas. Cuando perdona, libera tu alma. Gracias, hermano mío. Oigan esto, cuando tú perdonas, liberas tu alma. Vamos a ser seres libres. Dejemos de cargar con personas que nos hizo daño hace 5, hace 2, hace 10 años. No. Eso es lo que trae frustración número 1. Y otra cosa nos trae atraso en nuestras vidas. Porque dándole mente a eso que nos hicieron daño, nuestra vida no es plena y no nos llenamos de gozo. Mi consejo, olvidemos aquello y perdonemos aquello que nos han hecho daño. Y que como Cristo me perdonó, así también yo estoy llamado a perdonar. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Permítanme decirles que tenemos una nueva cápsula dentro de sí mismo del programa que se titula Restaurando Vida. Ahora nosotros le vamos a dejar con el pastor Dionel Plasencia desde la ciudad de New Jersey con un mensaje edificante para todo aquello que nos están viendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le dejo con este tema de Restaurando Vida y nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Su Mundo TV.